Combinación clave, junto a Fernando Pause. Vamos a nuestra última entrevista de esta mañana. Vamos a conversar con Felipe Ulloa, experto en desarrollo e infraestructura y ex asesor del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para dos gobiernos, para el gobierno de Sebastián Piñera y posteriormente también de Michelle Bachelet. Hoy día vive en Estados Unidos, hemos conversado con él ya otras veces. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Fernando, qué gusto saludarte. Sí, mira, hay varios temas que queríamos conversar contigo. El primer tema es algo que, si tú quieres, se le dio una importancia relativa en un sentido que no era necesariamente el que vamos a conversar, pero también, que era cuando tú traes una cantidad gigantesca de vacunas a un país que requieren niveles de refrigeración muy especiales. Bueno, ¿cómo, si un país no tiene la capacidad de hacer esa logística, cómo se trasladan, por ejemplo, las cosas de un lado a otro? ¿Qué tipo de implementos hay que anexar? No sé si tú lo has visto en Estados Unidos, donde tú estás ahora, Felipe, pero a mí se me hace que uno dice, mira, llegaron vacunas y uno automáticamente cree que están al día siguiente distribuidas en todas partes porque las vacunas, bueno, las metís dentro de cajas, de las cajas las metí en un avión y no es así. ¿Cómo sucede esta situación? Claro, bueno, hay vacunas que necesitan esa logística, ¿no? Esa capacidad instalada que no todos los países tienen y no es llegar de implementar de un rato a otro. Entonces eso finalmente llega a ser un contrasentido, un sinsentido, digamos, frente al tema de las vacunas. Yo ahí tengo una reflexión quizá un poquito que va más allá de la cuestión logística de Fernando, que a mí me tiene preocupado, y que hemos trabajado este tema con el doctor Sergio Sánchez. Fíjate que nosotros hace unos días atrás ya recibimos una respuesta de la Contraloría General de la República porque presentamos una solicitud de información relativo a por qué Chile toma la decisión de ir por una de las vías, digamos, de las distintas vacunas existentes y comprometerse en el largo plazo con financiamiento en función de esa vacuna, ¿ya? Nosotros no estamos haciendo una acusación, sino que queremos saber por qué y cuáles son los montos comprometidos. Y la Contraloría General de la República ha respondido, digamos, con oficio de que va a direccionar esta pregunta, digamos, al Ministerio de Salud para que dé la respuesta. Yo, bueno, aparte de ser geógrafo, soy ingeniero industrial, y una de las preguntas que siempre nos hacemos los ingenieros industriales es tener cuidado sobre ser capturado por el proveedor, ¿ya? Uno por lo general no pone todos los huevos en la misma canasta. Uno dice, oye, diversifiquemos nuestros proveedores, no estemos capturados siempre por los mismos y tengamos contratos gigantescos con uno, y ojalá tengamos contratos más parciales, digamos, con varios, para efectos de tener cierta movilidad, cierta soltura, ¿no? Y ahí nos preocupa entonces este tema, ¿no? Con particularmente estoy hablando de Sinovac, ¿ya? Porque tiene otras complejidades, pensando en los pases de movilidad internacional, el reconocimiento que tengan los otros países respecto de los viajeros que probablemente puedan tener una vacuna de menor eficacia, ¿no? Del orden del 51% de eficacia, según lo que ha reportado la OMS. Y aparte la complejidad logística que todo eso tiene, ¿no? Que es lo que estamos conversando acerca de, por ejemplo, rompen las cadenas de frío y otro tipo de situaciones como esas, que complejizan sin duda la distribución en la población de este tipo de vacunas. Sí, es interesante el punto ese porque, y sobre todo con el traslado de las personas a través de países eventualmente durante la pandemia con todos los permisos que se requieran, no todos los países conciben la calidad de las vacunas de igual manera. Y por lo tanto, tú podrías tener algo que aquí te sirve perfectamente bien o en otro país y cambiarte de frontera y encontrar que necesitas otro tipo de requisitos, digamos. Justamente, por ejemplo, la FDA, que es como la que regula el medicamento y todo eso en Estados Unidos,
no reconoce todavía, digamos, la vacuna que Chile tomó, ¿no? Que es Sinovac. Entonces ahí generaría una situación un poco compleja. Ahora, bueno, Estados Unidos tiene sus fronteras un poco más no cerradas, pero sí ha dicho, mire, hasta el 21 de agosto vamos a tener una restricción de movilidad internacional, producto, digamos, de que cerca del 83% de los nuevos contagios han sido de la variante Delta, y esa variante la cubren las vacunas que tiene a disposición Estados Unidos. Ahora, No obstante, Felipe, hay otras vacunas. Felipe, perdona, déjame hacerte una pregunta ahí una pregunta del escéptico por naturaleza que uno tiene que hacer en este tipo de cosas. ¿Qué tanto puede ser de que tú no reconozcas una vacuna, no solamente porque tienes una guerra comercial con el país que la produce, sino que además porque tú quieres beneficiar básicamente a los laboratorios propios? Sí, claro, eso sin duda que ese manto de duda, digamos, está presente. Ahora, no obstante, hay un tercer observador, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Entonces, la OMS ha dicho, mire, hay ciertas vacunas que tienen una eficacia, digamos, del 80-90%, y otras que están en el 50%. Sinovac está en el 50, 51, 49, según distintos estudios que se han realizado. Y en función de esas, y ha sido la última que se ha ido aprobando, digamos, por la OMS. Ahora, sin duda es mejor estar vacunado que no estarlo. Eso es como lo primero que hay que señalar, invitar a la población a que se vacune. Ahora, posteriormente, bueno, uno tiene que abrir el debate, y es lo que con Sergio Sánchez estamos investigando, lo hicimos en algún minuto desde el USACH, desde abril del año pasado. Después nosotros nos fuimos de ese centro de estudio. Estamos generando una investigación paralela frente a esto, pensando en la necesidad de tener, bueno, primero la transparencia de los montos asociados, cuáles fueron los actos administrativos que se han generado, las condiciones financieras del estudio de largo plazo, considerando que es un estudio clínico de emergencia fase 3, digamos, en fin. Ahora, volviendo al punto, claro, sin duda que cada potencia, entre comillas, no quiere siempre prevalecer con su capacidad, digamos, instalada en cuanto a ciencia, tecnología y otros más. Sí. Pero por eso siempre es bueno recurrir a este tercer observador, que es la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho, mire, Sinovac es la última vacuna que nosotros hemos ingresado, digamos, a la aceptación internacional. Y desde ese punto de vista, entonces, claro, se abren como se prenden los semáforos, ¿no? Uno dice, bueno, pero si la FDA en Estados Unidos no la considera, y la OMS dice que son vacunas de una eficacia un poquito menor, entonces uno se hace la pregunta de por qué Chile toma la decisión de ir en la ruta, digamos, de tener este gran socio comercial con Sinovac, digamos, en fin, y es lo que uno se preguntaría desde el punto de vista más como ingeniero, de por qué tener esta especie de captura desde el punto de vista del proveedor. Sí, a pesar de que hay otras vacunas también en Chile, en menor cantidad. Yo estoy vacunado con la Sinovac porque tengo un estrato de edad de que cuando me tocó vacunarme, bueno, todos era Sinovac. Después llegaron algunas otras de otros lados, pero para los efectos prácticos, Felipe, ¿esto es algo que eventualmente pueda ser corregido? Ahora que se está hablando, por ejemplo, de un refuerzo o una tercera dosis, ¿la tercera dosis puede eventualmente corregir las falencias relativas que pueda tener una vacuna respecto de otra? Claro, la tercera dosis dice que eventualmente puede reforzar, digamos, la eficacia. Ahora, como son todas las vacunas que están en situación de emergencia, uno se vuelve a hacer la pregunta, bueno, si necesitamos una tercera dosis, iremos a necesitar una cuarta dosis, una quinta dosis, y ahí es donde uno se hace las preguntas, digamos, de la dependencia, a pensar en la eficacia y por qué fuimos por esa ruta y no por otra. Bueno, la FDA en Estados Unidos, sí,
tiene, bueno, Pfizer, Moderna, la vacuna Janssen, que es de Johnson Johnson. O sea, hay 3 vacunas de alta efectividad que cortan el contagio y bloquean las variantes, ¿no? En este caso la variante Delta. Estados Unidos está atacado hoy día por el 83% de los nuevos casos en la variante Delta. Sí. Oye, el caso particular de California, hace un mes atrás, California tenía 800 contagios diarios. Llegó incluso a tener 600 contagios diarios sobre 40 millones de habitantes. Hoy día esa cifra se dispara y está en 10.000 contagios diarios sobre los 40 millones de habitantes, y esos 10.000 son de población no vacunada. Exacto. Y se le descubre con variante Delta. Entonces, ahí la invitación es a vacunarse. En el caso de Chile también es a vacunarse, no obstante hacerse las preguntas correspondientes relativas a una vacuna u otra. Los estudios clínicos dicen que efectivamente habría que ir a una tercera vacuna en Chile, en el caso Sinovac, y bueno, y como repito, ahí uno tiene se hace la pregunta, ¿no? Bueno, iremos a necesitar una cuarta, y eso ya es materia un poquito más específica del mundo médico, que es lo que estamos viendo con el doctor Sergio Sánchez. Sí, bueno, después de todo nosotros tenemos todos los años la vacuna de la influenza, digamos, y ya se transforma en un estándar. Yo he conversado y entrevistado a varios médicos epidemiólogos que me dicen que no les parecería nada de raro que se normalizara año a año una vacuna contra el COVID hasta que fuera una situación ya pasada, pero que hacen mucha referencia a una serie de bacterias o virus que requieren vacunas permanentes, digamos. Claro, bueno, en el mundo de California, que yo tengo mucha parte del tiempo yo resido en California y Chile, no estoy entre las dos partes. Aquí se habla lo mismo, o sea, decir, bueno, está la campaña de vacunación anual contra la influenza, ¿no? Y que se agregaría en ese caso entonces la campaña de vacunación anual contra el coronavirus. Sí. Ahora las preguntas son, bueno, ¿cuánto dura la inoculación en las personas, en fin? Y hay distintas vacunas, digamos, que pareciera ser que generan anticuerpos de mayor larga, o sea, de larga data, ¿no? Sí. Y por eso la FDA se ha ido por la línea de Sinovac, perdón, de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Sí, ahora, claro, yo creo que habría que pensar en la recurrencia de eso y cómo nos adaptamos también en los espacios públicos y en los sistemas de transporte a pensar en que este es un virus que llegó para quedarse, como se dice ahora, y deberíamos entonces tener transporte público y otros espacios de movilidad de algún modo, digamos, con ciertas correcciones para efectos de ventilación y poder generar una habitabilidad en esos espacios, de modo de que podamos mitigar o paliar de algún modo la propagación viral. Bueno, sobre ese punto, que es tu especialidad, digamos, como experto en transporte, hay un montón de cosas que han pasado y que se han visibilizado con esto. Así como tú por la pandemia confinaste a las personas a la casa y después dijiste que iniciaste campañas para que se pudiera continuar con la educación, por ejemplo, de forma telemática, y te diste cuenta que un porcentaje gigantesco del país no tiene acceso a disposición, a artefactos tecnológicos que permitan tener internet en las casas. O te encontraste que el nivel de hacinamiento era enorme y que incluso era desconocido, incluso por autoridades. Así como han pasado muchas de estas cosas, en medio de la mezcla de condiciones, por ejemplo, del todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la pandemia, ha habido otra variable que me encantaría conversar contigo, Felipe, y que tiene que ver con
una forma de derivar o de avanzar hacia tener posibilidades de transportación que tengan mayor calidad ecológica, llamémoslo así. Por ejemplo, una de esas cosas que estaba avanzando mucho, sobre todo en Santiago, en algunas partes de Santiago, era las vías ciclísticas. Pero mira tú la estadística, el año pasado 109 ciclistas murieron en la calle, un 28% más que el 2019, y eso me imagino que te habla de que o algo está mal diseñado o hay partes donde intersectan o cohabitan inapropiadamente ciclistas y automóviles. Sí, claro, uno de los problemas grandes en Chile, que es muy recurrente, es que se dice, esta es la norma, esta es la ley, ¿ya? Y se da el anuncio, y aparece la ley, y la ley entra en práctica. Y las leyes carecen de reglamentos, y los reglamentos son los que van a darnos esta pauta, digamos, de detalle, ¿no? Y cuando se inicia la ley de convivencia de modo, resulta que, bueno, de un día para otro, ¿no? Resulta que las bicicletas podían andar en la calle, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde está la señalética adecuada para esto? Si yo incorporo nuevos actores a los flujos de transporte, necesito tener aparte de la regulación, que está en papel, necesito tener una señalética asociada para efectos de que no haya espacios de incertidumbre. Nosotros necesitamos tener en los flujos de transporte certezas. Y eso no ocurrió, ¿ya? Y no se generaron las infraestructuras adecuadas. Y luego de eso los municipios empezaron, antes algunos y otros después, a generar ciclovías, digamos, sobre la base de la ocurrencia desde el punto de vista municipal. No había una norma de calidad que diga, este es el tipo de ciclovía que vamos a tener en toda y cada una de las municipalidades, municipios de Chile, digamos, ¿no? Entonces, hoy día deberíamos avanzar en tener un criterio común, unificado, digamos, de generación de infraestructura para el caso de las ciclovías, para el caso de las bicicletas, para que se puedan incorporar a estos flujos de transporte los nuevos ciclos, ¿ya? La bicicleta cubre sobre un 7, incluso más porcentaje de la partición modal, ¿no? La partición modal chilena, y por qué lo revisamos también nosotros en el tema de un estudio de coronavirus que hicimos acerca de la propagación territorial en función de los patrones de movilidad de las personas. Lo estudiamos en Lusache eso el año pasado. Entonces nosotros descubrimos que hay un tercio de partición modal que es de transporte público, un tercio de transporte privado y un tercio que se divide entre caminata y bicicleta. Entonces ese tercio entre caminata y bicicleta hoy día no tiene infraestructura, carece de infraestructura, de ciclovía, carece de infraestructura de buenas veredas, de espacios caminables. Nosotros, si salimos un poquito del Santiago antiguo y nos vamos a la periferia, resulta que en la periferia no tenemos ni siquiera veredas, tenemos ciudades construidas sobre la base de ejes estructurantes y pasajes asociados a esos ejes estructurantes. Entonces, tenemos una red de pasajes, pero dentro de esos pasajes no tenemos veredas, ¿ya? Y eso es un contrasentido cuando queremos pensar en una ciudad caminable, en una ciudad amigable, como se ha pensado en algunos casos la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que yo esté a 15 minutos de una distribución de distintos servicios. Entonces eso me genera aglomeraciones en transporte público. Entonces con la estructura de ciudad que tenemos hoy día, tenemos aglomeraciones de transporte público que no están conectadas con, por ejemplo, el uso de la bicicleta. A mí me encantaría ver un bus de transporte urbano, ¿no? Un Transantiago, con la horquilla al frente, cosa que yo pueda llegar en mi bicicleta, colgarlo al frente y después seguir mi ruta, digamos. Hay algunas líneas que habían puesto horquilla, ojalá fueran todos los buses en todo el país, y en las regiones donde las condiciones climáticas así lo permitan, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos tener una partición modal pensada también ahora con esta otra nueva variante, ¿no? Que es el tema del coronavirus, o sea, decir, oye, tengamos un transporte público primero con los filtros adecuados para efectos de reducir la contaminación de virus dentro de los buses. Entonces eso habría que preguntárselo a la gente de metro, de los trenes, de los buses regionales, qué está pasando, digamos, con el recambio de aire, ¿ya? Y tener esa partición modal del transporte público
en complemento con la partición modal que es el otro tercio de caminata y bicicleta. El gran problema del transporte es cómo yo llego a las líneas de transporte. Sí, puede haber una red de metro, pero cómo yo llego al metro. Llego caminando, llego en bicicleta, llego en taxi, llego en auto, y romper esa cercanía a las líneas de transporte es el nuevo desafío que nosotros necesitamos, digamos, corregir. Y ahí es donde nos falta la infraestructura, ahí es donde nos falta el diseño de ciclovías seguras, para efectos de reducir el número que tú has señalado, que realmente es bastante preocupante, ¿no? Y eso pasa porque iniciamos una iniciativa interesante, que era la ley de convivencia vial, pero que carecía de reglamento y carecía también de recursos para generar infraestructura asociada. Ahora, estamos conversando a propósito con Felipe Ulloa, experto en desarrollo de infraestructura y ex asesor del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Oye, Felipe, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, para que haya países que tengan un porcentaje de la población o de las ciudades, pero que es tremendamente usuaria de bicicleta? Te pongo un ejemplo. ¿Eso es un problema de tamaño de ciudad? ¿Es un problema de diseño, independientemente del tamaño? ¿Es algo que tiene que ver con escasez de recursos? No sé, yo de repente veo imágenes de Tailandia, te pongo un ejemplo, o de Holanda, que son países que tienen diferente ingreso económico, digamos, en términos relativos, y lo que más uno ve en común son que las calles están llenas de bicicletas, digamos. Bueno, hay varios factores. Un factor tiene que ver, partamos de los factores físicos, ¿no? Santiago de Chile, si yo lo recorro de este a oeste, es más fácil que si lo recorro de norte a sur, Santiago, es más fácil que si lo recorro de este a oeste, ¿no? Porque es menos ancho, digamos. Salir de Las Condes y bajar, digamos, al centro, porque estoy hablando de la topografía, es más sencillo que después subirlo, ¿no? Sí, sin duda. Desde el punto de vista del esfuerzo físico. Claro, tú estás diciendo porque te ayuda la topografía en ese sentido. Claro. Entonces ahí uno tiene una primera restricción, querámoslo o no. ¿Te fijas? O sea, hay gente más joven que a lo mejor lo puede hacer, pero hay ciertas edades en que uno dice, oye, mira, subir, porque la diferencia en pocos kilómetros uno va a pasar de la cota 750 en el centro a la 1000. Son 350 metros de altura en 5 kilómetros. Entonces esas diferencias de altitud que nosotros tenemos con la topografía en Santiago nos puede generar ciertas dificultades. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es la infraestructura asociada. ¿Tenemos infraestructura para ciclovías? No la tenemos. Y la que hay es deficitaria. ¿Ya? La que hay no nos genera espacios de seguridad. Entonces, ese es otro elemento. Un tercer elemento es que no tenemos la infraestructura ni tenemos pensada nuestra partición modal en función de los complementos de los modos de transporte. Por ejemplo, el área de la Bahía de San Francisco, uno puede llegar en auto al tren o al metro y lo deja estacionado en el parking del metro, en el estacionamiento del metro, y eso vale $5 el día, ¿ya? Entonces, si yo pensara en dejar mi auto en algún estacionamiento cercano ahí a la estación, por ejemplo, Escuela Militar, puede ser que me cueste 100.000 pesos el mes, y eso es bastante más alto que $5 el día, o $4. Entonces, eso pensando en el auto. Ahora, si uno piensa en llegar en bicicleta y conectarse con los sistemas de transporte hoy día no nos permiten eso en Chile. Hay algunas líneas donde están las horquillas que yo decía que reciben la bicicleta, pero en el resto la partición modal no existe y en el resto de las regiones tampoco existe. Entonces, de algún modo tenemos un transporte público y una partición modal que compite, no es capaz de incorporar a los otros modos de transporte. Y ese es un cambio que hay que generar hoy día, desde luego, ¿no? Es decir, necesitamos que nuestra partición modal sea complementaria y no competitiva, ¿ya? Y en función de eso también deberían surgir las nuevas regulaciones de la ciudad, en la cual se incorporen los otros modos de transporte. Ahora,
uno puede visualizar, ¿no? que en el mundo de los transportistas también hay como una guerra entre el auto, el transporte público, la bicicleta. Son espacios distintos, ¿ya? Nosotros necesitamos el complemento de modo para solucionar el gran problema del puerta a puerta. El gran problema del transporte del puerta a puerta. ¿Cómo yo voy de una puerta a la otra? Entonces, yo salgo de una casa o una oficina en bicicleta, me incorporo con mi bicicleta al transporte público, sigo mi viaje y luego me bajo y sigo en la bicicleta, ¿no? Ese puerta a puerta es el que nosotros tenemos que entenderlo como complementario. Y todos los modos que ahí están funcionando tienen que ser complementarios. Ahora, claro, uno dice, bueno, ¿cuántas estaciones de metro están habilitadas para que yo llegue con mi bicicleta y la guarde ahí? ¿O cuántos vagones de metro están habilitados para que yo me pueda subir con mi bicicleta? Entonces uno dice, bueno, parece que son muy pocos, parece que no es ninguno. Si yo quisiera subirme a una estación de metro en la mañana con mi bicicleta y después llegar al centro o a mi lugar de trabajo con mi bicicleta en el metro, capaz que el guardia me pare en la puerta y me diga, oye, que sabe que no se puede subir al metro con su bicicleta, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones no la tenemos regulada, no la tenemos solucionada. En el caso, por ejemplo, del área de la Bahía de San Francisco, tú te puedes subir a la red de metro con tu bicicleta. Nadie te puede decir que no. Y después tú te incorporas al transporte público. Y las estaciones, por ejemplo, de bicicletas públicas están asociadas cada una, por lo general, a los terminales o a las estaciones de metro. O sea, yo me bajo de un metro y con el mismo carné, con la misma tarjeta con la cual pagué el transporte público, puedo pagar arriba una bicicleta, paso la tarjeta y saco una bicicleta de estas de arriendo, ¿no? Sí. Y puedo seguir mi viaje dentro de la ciudad. Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros tenemos que solucionar en Chile. ¿Cómo hacemos que la partición modal sea complementaria? ¿Cómo hacemos que el tipo de pago sea el mismo? ¿Ya? Y cómo pensamos también en tener una regulación de planificación territorial que incorpore esta partición modal que debe ser complementaria. Bueno, Felipe, vamos a seguir conversando sobre el tema. Gracias a Felipe Ulloa, experto en desarrollo de infraestructura y ex asesor del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Fernando, encantado, muchas gracias. Siempre un agrado conversar con usted. Gracias. Y la ganadora de nuestro libro La Luz Después de la Guerra es Amanda Ugarte, @AmandaUgarteST. Ya vamos a contactarnos con ella. Y nos encontramos con ustedes mañana. Tengan muy buenos días. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento. Junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.